Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Me da gusto saludarles. Decirles que, este video o bien es el último del 2023 o el primero de 2024, como cada quien lo vea. Lo que sí es importante es ponernos de acuerdo en que lo que vamos a hacer es analizar cuáles fueron los fenómenos económicos, políticos y naturales que incrementaron o empeoraron el clima en 2023. Porque desde ya tenemos que decir que en esta asignatura de reducir las emisiones de CO2 y por lo tanto desacelerar el proceso invernadero, que es el que está calentando los océanos y la Tierra en general, no hemos pasado la asignatura, seguimos reprobando. Y es una responsabilidad social, pero sobre todo de aquellos quienes más contaminan. Y que aquí explicaremos en 5 puntos quiénes son quienes se llevan mayor responsabilidad, pero también cuál es nuestro rol en este incremento del calentamiento de la Tierra. Bien, en términos generales, esto es lo que haremos para que tú tengas un punto de análisis al empezar este 2024, para que lo compartas, para que te ayude en tus revisiones, en tu escuela, en tu trabajo o donde tú intercambias tus ideas, ¿sí? Por lo tanto, quédate con nosotros porque ya comenzamos. Muy bien, entonces comenzamos. El primer punto se llama Proyecto Willow en Alaska. Les voy a compartir un breve video para que quede esto más claro, para que se introduzcan en el tema, titulado Biden aprueba el Proyecto Willow para extraer petróleo en Alaska allende el Círculo Ártico, o más allá del Círculo Ártico, ¿sí? Es un video de Euronews, cito la fuente, y ahorita lo comentamos, ¿sale? Joe Biden aprobó este lunes la extracción de petróleo en el estado de Alaska. Frontalmente rechazado por los ecologistas, el proyecto llamado Willow estará ubicado dentro de la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, en tierras del gobierno federal, a unos 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, un lugar virgen rico en biodiversidad. La petrolera ConocoPhillips extraerá crudo en 3 zonas, promete producir 180.000 barriles al día y generar entre 8.000 y 17.000 millones de dólares en ingresos fiscales. Bien, miren, como ustedes ya pudieron ver en el video, se trata de que se aprueba un proyecto en Estados Unidos para extraer petróleo en una zona estratégica porque existen grandes cantidades de petróleo, es una reserva petrolera que tiene Estados Unidos, pero también porque está dentro del Círculo Polar Ártico, que es una zona sumamente sensible ecológicamente y naturalmente, ¿sí? Entonces, es una zona de alto riesgo. Por tal motivo, muchos ya ambientalistas ya salieron, en su momento salieron a rechazar, salieron a juntar firmas, a luchar en contra de los poderosos intereses económicos de las multinacionales. Pero lo que llama la atención es lo siguiente. Biden, que se autonombró un paladín del medio ambiente, durante su campaña prometió que no se perforarían más pozos en tierras federales, ¿sí? Ya en 2022 los tribunales comenzaron a presionar para otorgar licencias para la perforación de petróleo. Entonces, en ese sentido, en el 2023 Biden, a principios, en marzo, aprueba ya este proyecto Willow. ¿Por qué un presidente pasa de ser el paladín del medio ambiente? Inclusive su secretario John Kerry viaja por todo el mundo supervisando, aconsejando a otros países sobre un buen uso de las energías verdes, pero ellos hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, la cosa es muy sencilla, se llama dinero, se llama ganancias. Miren, voy a explicar un poquito. Como el video muestra, el objetivo es producir 180.000 barriles de petróleo al día. Eso es lo que dice la empresa ConocoPhillips. Esta inversión sería, o sea, para la extracción sería de 8.000 millones de dólares. Sin embargo, también el video nos dice que solo en el primer año podría generar entre 8.000
y 17 mil millones de dólares fiscales, es decir, de impuestos. Es decir, la empresa podría llegar a pagar hasta 17 mil millones de dólares al gobierno federal en impuestos, es decir, el doble de lo que les costó la inversión. Eso quiere decir que si tú vas a pagar esta cantidad de dinero, vas a ganar 3, 4 o 5 veces más, dependiendo del régimen fiscal que te apliquen. Por lo tanto, estamos hablando de unas ganancias fabulosas, apetecibles, irrenunciables para la industria de los hidrocarburos y también para el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, los paladines tienden a renunciar o a quitarse la capa cuando está de por medio esto. Y solo vendernos una fachada, una cortina de humo donde hablan y se comprometen en proteger al medio ambiente, a la naturaleza, a las generaciones futuras, cuando en realidad lo que están haciendo es acertarles un golpe mortal, ¿sí? Y así como tenemos este evento en Estados Unidos, que solamente es una manifestación y es representativo de lo que está sucediendo en la mayor parte del mundo, o cuando menos en todas las partes donde se puede extraer. ¿Esto por qué? Porque a partir de la guerra en Ucrania, recordemos que al iniciar la guerra, Estados Unidos comienza a sancionar a Rusia y se empiezan a romper todos aquellos acuerdos comerciales que Rusia tenía con Europa de hidrocarburos, se empiezan a caer poco a poco. Y es Estados Unidos quien comienza a sustituirlos. Por lo tanto, el mercado se les duplica o triplica y se convierten en los abastecedores de hidrocarburos para Europa. Por lo tanto, un proyecto de estos luce sumamente lucrativo. Es decir, ya hay un mercado. Lo único que tienes que hacer es sacar el petróleo. Para aquellos que no crean que se puede crear una guerra por ganar un mercado de hidrocarburos. Eso es exactamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos en esta zona. Como en otras zonas, ya hablaremos y ya ustedes se enterarán del tema del Esequibo en Venezuela, entre la Guyana británica y Venezuela, ¿no? O que enfrente del mar de Palestina, frente a las tierras palestinas, estas donde los tienen hacinados los judíos, los israelitas, israelíes, hay grandes yacimientos de gas. Claro que hay esos intereses. Entonces, creo que es importante mencionarlo. Resulta que pusieron al lobo a cuidar a las ovejas. Voy a dar algunos datos del impacto que esto tendrá en el medio ambiente. Dice, las actividades extractivas generarán hasta 278 millones de toneladas métricas de CO2, es decir, gases de efecto invernadero. Es decir, se van 278 millones de toneladas a la atmósfera a engrosar esta capa a través de la cual pasan los rayos solares, pero luego impiden que salgan y ese calor se queda en la Tierra, provocando que los mares se calienten y la Tierra en general se caliente, ¿no? Bueno, pues 270 millones de toneladas generarán los 30 años, únicamente este proyecto generará durante los 30 años. Y eso es equivalente a agregar 2 millones de automóviles a las carreteras de Estados Unidos, adicionales, ¿sí? Es decir, 60 millones de autos adicionales a los que ya se habrían de agregar. Esto según las estimaciones de la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, para concluir este punto, es un gran mercado el de los hidrocarburos. Aún no hay manera de abatirlo que no sea a través de tomar medidas drásticas o medidas duras para reducir la producción de hidrocarburos y para, sobre todo, reducir la producción mundial de todos los productos en general, porque el problema no es simplemente vámonos a las energías verdes. El problema es que mientras sigamos produciendo en las grandes cantidades que producimos, seguiremos impactando a la naturaleza. Y, por lo visto, los gobiernos, los grandes consorcios industriales no están dispuestos a perder este gran negocio.
¿sí? Nos han mentido, nos vienen engañando, nos vienen mostrando una fachada, pero si estos son los que cuidan a las ovejas, pues entonces las ovejas están en las manos equivocadas. Bien, miren, el punto 2 se titula Japón vierte aguas radioactivas al Océano Pacífico. Si ya de por sí, en el punto anterior, el proyecto Willow, donde vemos que se pone una fachada de ambientalismo, de proteger al medio ambiente, pero por otro lado se abren áreas naturales a la extracción petrolera, bueno, pues esta medida del gobierno de Japón pues nos viene a confirmar que estamos siendo cuidados por las personas incorrectas, ¿no? Que nos presentan una fachada, pero que en realidad son ellos quienes están generando la contaminación. Los que dicen que nos van a salvar del cambio climático son los que lo están generando abiertamente. Miren, les comparto la nota. Dice, el diario El País anunció que Japón ha comenzado este jueves 24 de agosto de 2023 a verter al Océano Pacífico más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva depurada procedente de la planta de energía nuclear de Fukushima. Y te mencionan agua depurada, no temas, es agua limpia. Luego, el proceso que tardará décadas en completarse, tampoco temas, porque esto tardará décadas, forma parte del plan que el gobierno japonés aprobó hace 2 años para desmantelar la central nuclear que quedó devastada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. A ver, te acordarás que en el tsunami la planta nuclear de Fukushima fue afectada y hubo necesidad para enfriarla, puesto que hay reactores nucleares, de introducir agua, pero luego esa agua cuando salía, ya salía con contaminación radiactiva, por lo tanto fue acumulada en grandes contenedores, a tal grado que han sido ya tantos después de 11 años, que ya se les salió de control el tema, que necesitan hacer algo con esta agua, pero te dicen no temas porque es agua depurada y lo vamos a hacer poco a poco. Siempre en estos casos hay voces a favor y voces en contra, ustedes lo saben. Entre las voces a favor se encuentra que la acción cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA. Además, la aprobación de la ONU, que es sinónimo de garantía, ¿no? La Comisión Canadiense de Seguridad y la Comisión Reguladora de Estados Unidos. Parece que son estos organismos los que avalan, los que también te dicen, no, tranquilos, no teman, no pasa nada, esto, es más, ya se ha hecho, tranquilos. Pero resulta que hay otros países que también han vertido aguas radiactivas en el océano, y estos, curiosamente, son estos mismos que forman parte de estos organismos, ¿sí? Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, China, Corea del Sur y el mismo Japón. Dice, estos países han utilizado el océano como método para deshacerse de los residuos nucleares o radiactivos, tanto líquidos como sólidos, desde 1946, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1993. Desde entonces, esta práctica ha sido prohibida por tratados internacionales, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos pues que es un motivo más, lejos de confiar para desconfiar, que sean estos mismos países los que ya vertieron aguas radioactivas al océano, los que ahora aprueben la medida que Japón ha tomado. Entonces, bueno, esto ya de entrada pues nos preocupa un poco, ¿no? Pero vamos escuchando las voces en contra. Entre ellas está la de China, que ya dijimos que en su momento ha vertido ya aguas radiactivas. China, que considera esta medida irresponsable y egoísta. Obviamente los pescadores de la zona, los mismos japoneses, hay grupos que se declaran en contra. Greenpeace, que señala que el agua de Fukushima contiene elementos radioactivos como el carbono 14. Pero tal vez la parte más importante o más preocupante de esto es el tritio. El tritio es un isótopo radioactivo de hidrógeno generado como subproducto de los reactores nucleares de fisión. Es decir, los reactores nucleares no buscan crear tritio, pero en su funcionamiento lo generan, ¿sí? Este es el problema.
También se genera de forma natural en la atmósfera y va a parar al agua de lluvia o al agua potable. Por el momento no existe tecnología capaz de retirarlo. Es decir, de manera natural se genera este elemento, pero parece ser que no tiene impacto. El problema es cuando se genera no de manera natural. ¿Qué hacemos con él? La naturaleza sabe qué hacer con él cuando lo crea, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con él? Y aquí es donde viene el problema, porque la principal preocupación es que diluir las aguas residuales podría no ser suficiente para reducir su impacto en la vida marina. Los contaminantes como el tritio pueden pasar a través de varios niveles de la cadena alimentaria, incluyendo plantas, animales y bacterias, y bioacumularse, lo que significa que acumularán en el ecosistema marino, dijo Robert H. Raymond, director del Laboratorio Marino de Kentwell de la Universidad de Hawái para CNN. ¿Sí? Bueno, este señor, Robert H. Raymond, lo que nos dice es, a ver, no porque nos digan que lo van a hacer en bajas cantidades, hay garantía de que eso es suficiente. Es decir, no porque nos digan que está diluido y que las cantidades que existen ya no tienen impacto, es suficiente, porque estas se podrían bioacumular y romper la cadena alimenticia y por lo tanto afectar a la alimentación del ser humano si es que no hay otro impacto también en la salud. Y también nos dicen, también nos está mencionando que además, no porque ya haya pasado por este proceso ha quedado limpio, ¿sí? Ni porque se desaloje en bajas cantidades ya se superó el problema, existe todavía un riesgo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si hay este riesgo? ¿Por qué si existe este riesgo de impacto? Continuamos insistiendo en hacer esta práctica. Y es ahí donde entra otra vez el problema. Miren, hay dos formas o existen otras formas de eliminarlo. Una es la perforación de la tierra y introducirlo en el subsuelo de la tierra para que ahí se acabe de degradar si es que cuenta con radiactividad. Otro de ellos es evaporarlo y lanzarlo a la atmósfera ya sin problemas de impacto ambiental. Pero ¿qué creen? Estas dos medidas son caras. La más barata es lanzar las aguas al océano, porque así se ha hecho en el pasado. Aun cuando existan estas posibilidades, se prefiere optar por la más barata. Y aquí lo que vemos entonces es que estos organismos que hablan de cuidarnos, que hablan de protegernos, pareciera que más bien han sido construidos para proteger los intereses de estos países y de estos grandes conglomerados económicos, financieros, internacionales. Aquí quien no tiene protección es la naturaleza. Las empresas, los países, los particulares tienen protección, no la naturaleza. A la naturaleza no hay quien la proteja. Y quienes realmente están generando el cambio climático son estos grupos, estos consorcios, no el ciudadano de a pie, no las personas que en la mañana prenden su carro y se van a trabajar y manejan 30 minutos, porque es la forma en que subsisten, o el que prende su camioneta para ir a repartir la leche, porque de esta manera subsiste. Él tiene que hacerlo sí o sí. También se ha comprobado que quien más gana también es que quien más contamina. Una persona promedio en la Unión Europea consume 20 o 30 veces más que una persona promedio en América Latina. Consume y por lo tanto contamina más. Obviamente las personas en zonas urbanas contaminamos más. Entonces, este engaño de que todos estamos generando el cambio climático y por lo tanto todos somos culpables y por lo tanto todos tenemos que hacer algo, es una verdad a medias. Hay zonas y hay regiones donde hay tasas negativas, hay zonas en países en América Latina donde las personas calientan su agua y sus alimentos con madera de los árboles que se caen y pescan en los ríos, tienen tasas negativas de emisiones de CO2. Entonces, aguas, ahí está otro gran engaño que nos están queriendo hacer que creamos y que adoptemos, que todos somos culpables. Aquí hay principales culpables, hay culpables y principales culpables, y esos principales culpables parece que se están autoprotegiendo a través de todos estos organismos, a través de este discurso de generar empleos,
no pasa nada, se pueden liberar las aguas, pero que son quienes toman los riesgos a nombre de todo el mundo. Entonces, ese es otro punto importante que no debemos de olvidar. De acuerdo, vamos con el punto 3, titulado Huracán Otis, un fenómeno fuera de lo común. Miren, les leo la nota. Dice, el huracán Otis fue un poderoso ciclón que tocó tierra cerca de Acapulco, Guerrero, como un huracán categoría 5. Pero bueno, ¿por qué decimos que es un huracán o un fenómeno fuera de lo común? Otis ha sido una sorpresa para Acapulco, pero también así para la comunidad científica. Véanlo aquí, cada una de estas líneas representan una simulación meteorológica que utilizamos para pronosticar huracanes. Todas apuntaban a que Otis sería meramente una tormenta tropical. Pero ¿cómo este huracán nos sorprende a todos? Vamos a las aguas del Océano Pacífico. Si se fija, el martes a la 1 de la madrugada, Otis era una simple tormenta tropical con vientos de 50 millas por hora. 24 horas después ya era un huracán categoría 5. Con vientos de 165 millas. Esto representa un proceso de intensificación récord. Sus vientos aumentaron 115 millas. La razón para eso, el extremo calor en el mar. Las aguas en la superficie de las costas en Acapulco mostraban temperaturas de hasta 90 grados. Esto no es normal. ¿Qué tal si nos sumergimos dentro de estas aguas? A 200 metros de profundidad, el contenido de calor sigue siendo muy alto. Esto se debe a que nuestros océanos han estado absorbiendo el calor en exceso del planeta y los huracanes ahora lo utilizan, ¿saben qué? Para intensificarse más rápido y ser más destructivos. Y esta es nuestra nueva realidad. Lo ocurrido en Acapulco debe ser una lección para todos. Al vivir en un planeta más caliente, este tipo de eventos serán cada vez más frecuentes y sorpresivos, poniendo en jaque la capacidad de respuesta de nuestra gente. Sí, pareciera como un poquito catastrófico, como un poquito apocalíptico, ¿no? El que nos estén diciendo que este fenómeno no es un fenómeno meramente natural, que hay una influencia del ser humano al estar provocando este calentamiento global y por lo tanto alterar los fenómenos naturales, donde ya lo que podríamos hablar o pensar es de la mano del hombre a través de la generación o la emisión de gases de efecto invernadero que calientan a la Tierra, que los mares son cada vez más calientes, que el choque entre los huracanes con aguas frías y aguas calientes provocan ese tubo de succión más rápido, más fuertes, con más agua acumulada y generan estas catástrofes. Hay quienes pueden decir, y de hecho dicen, que este es un fenómeno que sucede, porque han sucedido, y que por lo tanto no tiene nada fuera de lo normal, es más de lo que ya hemos visto, pero que este ya nos deja un precedente claro de algo que está sucediendo o que puede suceder. Si acaso Otis no fuera resultado de nuestra intervención en el clima, de nuestro impacto en el clima, ¿por qué tenemos que esperar a que sí lo sea? Esa es mi pregunta. Si no lo creamos nosotros, es decir, la acción humana no tiene, nuestro calentamiento global no tiene efecto en ¿por qué esperar a que sí lo sea? Porque lo va a terminar siendo. Y eso es lo que me lleva al punto 4, ¿sí? Que es un informe sobre cómo no solamente se está calentando el planeta, sino que se está calentando más rápido de lo que nosotros habíamos advertido. Pasamos a él. Bien, miren, entonces el punto 4 está titulado El planeta se calienta más rápido de lo previsto. Y está basado en un trabajo, les leo, en un artículo publicado el jueves 1 de noviembre de 2023 en la revista Oxford Open Climate Change, en donde el doctor Hansen, que cabe mencionar que fue el primer científico que alertó sobre el cambio climático en la década de los 80, y más de una docena de científicos, utilizaron una combinación de datos paleoclimáticos, modelos climáticos y datos de observación para concluir que la Tierra es mucho más sensible al cambio climático de lo que se creía hasta ahora. El informe advierte, y pongo entre comillas,
que estamos en la fase inicial de una emergencia climática, que una oleada de calor ya en marcha elevará rápidamente las temperaturas globales más allá de lo previsto, lo que se traducirá en un calentamiento superior al 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en la década de 2020 y por encima de los 2 grados Celsius en 2050. Bueno, esto ya de lo que nos está hablando este estudio es decirnos, a ver, aguas, todo indica que vamos a rebasar el 1,5 grados en esta década, en 2030, y los 2 grados en el 2050. Y estos dos datos son los datos que se han puesto así como una especie de boya en el océano para medir dónde las aguas están más calmadas y dónde más embravecidas y que la gente no las traspase. Bueno, el 1,5 grados es la advertencia de que si pasamos esto, lo más seguro es que pasemos los 2 grados en 2030, en 2050, y el clima se nos salga de las manos, es decir, ya sea irreversible las acciones que tomemos. Continúa diciendo, dice, los resultados se suman a una serie de investigaciones recientes que concluyen que el mundo se precipita a un calentamiento de 1,5 grados, lo que les decía, un umbral a partir del cual los impactos del cambio climático, lo que significa calor más extremo, sequías e inundaciones, serán mucho más difíciles de enfrentar para los seres humanos. Y esto viene a correlación con el punto anterior, el huracán Otis, de que el huracán Otis no es un fenómeno aislado de esos que suceden y que se repiten allá cada 20 o 30 años, sino es parte de un aviso que se corrobora con estos datos o que cuando menos se sustentan uno al otro. O sea, sí podemos estar ya en un punto en el cual esto se vuelva más común. Continúo. El límite de 1,5 grados está más muerto que un clavo, dijo Hansen. En una llamada con periodistas, y el límite de 2 grados puede rescatarse, pero solo con la ayuda de acciones decididas. Fíjense lo que dice este científico, que es una eminencia en el tema, ¿no? Dice, ya se perdió. El 1,5 grados lo vamos a rebasar en esta década. Antes de esta década vamos a rebasar el 1,5 grados. Pero todavía podemos hacer algo para el 2050 y no rebasar los 2 grados o no llegar a los 2 grados si se toman acciones decididas. Y hay, como siempre, ustedes saben, las opiniones en contra y a favor. Y hay otro grupo que dice, sin embargo, otros científicos han puesto en duda las conclusiones del documento, según las cuales el cambio climático se está acelerando más deprisa de lo que predicen los modelos. Obviamente siempre hay este debate, ¿no?, entre si sí o si no. Pero aquí nuevamente, ante la evidencia, yo creo que no podemos jugárnosla a probar si el paracaídas se va a abrir o no se va a abrir. Por eso los paracaidistas llevan 2 paracaídas, porque saben que si uno falla, tienen el otro de reserva. Entonces no podemos aventarnos al vacío con un solo paracaídas, es decir, no podemos esperar a decir, no, bueno, Hansen se está equivocando, no va a suceder esto, sino que tenemos que tomar las acciones inmediatas para hacer esto. Y es ahí donde me parece a mí que eventos como el de la COP28, que es esta reunión para hablar del clima y donde van empresas, donde van intelectuales, científicos, etcétera, etcétera, no muestra avances porque seguimos calentando el planeta. A ver, les voy a compartir una gráfica, ¿sí? Global Warming Trend Up There, ¿sí? Es decir, la tendencia que se ha dado del clima hacia la alza. Y la gráfica nos muestra en la parte de abajo los años desde 1950 y hasta el 2020. Y del lado izquierdo los grados desde 0.2 grados hasta 1.3 grados, ¿sí? Pero a partir de 1950 y a partir de 1980, que coincide con la entrada en vigor de las políticas neoliberales y la globalización que convirtieron al mundo en un gran supermercado para comprar y vender mercancías y luego convertirlas en productos terminados, es decir, comprar y vender materias primas para convertirlas en mercancías de manera global, y se incrementó
la producción de manera global, vemos cómo se acelera el crecimiento. Desde 1980 hasta el 2021, hasta el 2020, el incremento ha sido sustancial, significativo. Y aunque hay fluctuaciones, el estudio nos advierte que no nos dejemos ir con esta idea de que el clima, la temperatura de repente baja, luego vuelve a subir y la tendencia es hacia arriba, constante. Y si seguimos esa tendencia, otra vez aplicamos estrategias estadísticas de la tendencia con los eventos que se están generando, pues podemos ver que esto va a terminar en rebasar el 1.5 grados y los 2 grados. Y bueno, esta otra gráfica, donde vemos la temperatura, dice, los últimos 7 años han sido más cálidos jamás registrados a medida que el planeta se embarca en un umbral crítico. Vemos aquí un mapamundi, un mapa, donde por un lado tenemos el diferencial de temperaturas en 2021 comparados con el promedio previo a los últimos 30 años, y vemos en azul donde se han alcanzado niveles más fríos a los 2 grados y en naranja niveles más calientes que los 2 grados. Y nos llama mucho la atención o nos preocupa ver ese color naranja de los 2 grados en zonas árticas, en la parte norte de América, entre Canadá y Groenlandia, o en la Antártica, en la parte sur, ¿sí? Como hay estas manchas, inclusive en los océanos, en África, en Medio Oriente, en Asia, en zonas críticas. Vemos ya que esta temperatura se ha mantenido de manera constante, impactando al clima de la Tierra. Y eso, bueno, se viene a corroborar con lo que nos dicen los científicos. O sea, ahí podemos empalmar ya el tema de Otis y pensar que no es un evento aislado, no, sino que sí hay una tendencia que explica que el aumento del clima, el aumento de la temperatura, está provocando estos fenómenos, y cada vez, de seguir aumentando así, provocará más fenómenos climáticos como estos. Sin embargo, siempre hay en estos casos el negacionismo de que es esta idea de negar el cambio climático, ¿sí? Ya sea porque te conviene, porque tú formas parte de ese grupo que vive de las emisiones, de producir emisiones de gases de efecto invernadero, o porque te pagan para hacerlo. Y se les paga a muchos, se les paga a científicos, a comunicadores, a empresarios, a políticos, para que callen este asunto y permitan que se sigan emitiendo las mismas cantidades o más de gases de efecto invernadero con los consabidos resultados que ya estamos empezando a ver. Y esto es lo que me abre pie para entrar al punto número 5 y último. Bien, entonces el punto 5 es el negacionismo del cambio climático llega a los gobiernos. El negacionismo que yo explicaba en un video, que por cierto les recomiendo que lo vean. El negacionismo es una postura ante el cambio climático en donde el negacionista sabe y entiende el cambio climático, sabe que existe, pero lo niega por 2 razones. Una, porque le conviene, porque su empresa, su negocio, su forma de vida va relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero, o porque le pagan para hacerlo. En cualquiera de los 2 casos, el negacionista es una persona que va a distraer la atención del problema real, o lo va a negar en cualquiera de los casos. Y en esto caemos a un personaje que en días recientes fue electo presidente de la República de la Argentina, Javier Milei, que tiende a negar el cambio climático. No es nuevo. Ya ha habido otros presidentes, Trump, entre ellos Bolsonaro en su momento, que negaron el cambio climático. Milei, en una entrevista donde se le preguntaba hace 2 años, cuando todavía era senador, sobre el cambio climático, él decía que el cambio climático era una invención de los socialistas, ¿sí? Lo descalificaba de esta manera.
no hace mucho en los debates que él participó y se le volvió a preguntar, cambia el discurso, pero sigue negándolo porque dice, bueno, a ver, primero hay que decir que ya han existido otros cambios climáticos y la única diferencia es que ahora estamos los seres humanos. Bueno, pues son dos formas de negar el cambio climático y en esta segunda en especial porque si ya ha habido cambios climáticos y la diferencia es que ahora hay seres humanos y antes no, quiere decir que ahora quienes están provocando el cambio climático son los seres humanos. Y eso no lo hace menos importante, al contrario, nos ayuda a entender que sí está en nuestras manos hacer algo y que negarlo es más de estar generando el problema. Entonces, han estado llegando ya estos gobernantes, sobre todo aquí en América Latina, porque en mi opinión defienden una agenda extractivista, detrás de la cual existen grandes consorcios e intereses de países para extraer los recursos de América Latina que son muy valiosos y muy delicados, muy frágiles, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Amazonas es la primera o la segunda selva del mundo y es uno de los principales pulmones del mundo. Entonces, perderla es catastrófico. O las zonas árticas de Chile y Argentina, donde inclusive hay estos maravillosos glaciares, que son ecosistemas muy delicados, de los cuales dependen no solamente especies animales, sino comunidades que no representan nada para los grandes consorcios, como el caso concreto del señor Elon Musk y su interés por el litio de esta zona de Argentina, Bolivia y Chile, y que inclusive en el caso de Bolivia habló de un Estados Unidos participando en aquel golpe de Estado hacia el presidente Evo Morales. O sea, hay intereses sobre los recursos estratégicos valiosos de América Latina que deben ser propiedad de los ciudadanos para la riqueza y el desarrollo de los ciudadanos y siempre cuidando el medio ambiente. Porque lo más común es extraer cobre, por ejemplo en Chile o en otras partes, y contaminar las zonas, los ríos, irse y dejar estos grandes conos de extracción que por décadas siguen contaminando. Quienes facilitan estos procesos son estos señores. Son estos señores que se enarbolan en banderas de vamos a traer el progreso, nosotros sí sabemos cómo hacerlo, pero que al final de cuentas solo entregan la riqueza nacional, generan o sigue la misma pobreza o más pobreza, porque ahora comunidades pobres que dependían de su río queda contaminado y son condenados a abandonar sus comunidades, empobrecen más, no generan riqueza y acaban con su riqueza natural. Entonces, bien, miren, trataré de hacer un pequeño resumen o una conclusión del video, aunque realmente me está costando trabajo. Miren, el título del video es el planeta se está calentando más rápido de lo que se había esperado o de lo que se había calculado. Y esta es la noticia más fuerte o más alarmante del año pasado, ¿sí? Del 2023. Porque eso demuestra que no importa lo que estemos haciendo, no estamos reduciendo las emisiones, por lo tanto los gases de efecto invernadero y por lo tanto el calentamiento global. Todo lo contrario, lo estamos acelerando. Y esto es algo que nos debe de preocupar en este punto porque el reloj se está acabando. Y como ya decían los expertos, la idea de que pudiéramos llegar al 2030 sin tocar el 1.5 grado o llegando al 1.5 grados de temperatura, pues prácticamente ya está perdido. Y por lo tanto, llegaríamos antes del 2050 a los 2 grados centígrados. Y este punto es el punto crítico en el cual las cosas se saldrán de control, no de manera súbita, sino de manera gradual, pero empezará a haber cada vez cambios más acelerados en el clima.
Y cuando nosotros vemos los 5 puntos que acabamos de revisar y vemos que este es el más importante, pero vemos cómo los otros, los que están alrededor, son los que generan este calentamiento acelerado. Es decir, la falta de autoridades gubernamentales, de instituciones públicas y privadas que realmente tomen decisiones en favor del medio ambiente, que protejan la naturaleza, porque al proteger la naturaleza, protegen tu futuro, el futuro tuyo, el futuro de tus hijos, el medio ambiente para tus nietos, ¿sí? No lo están tomando estas autoridades y lo vemos en el video. Todo lo contrario, hay un doble discurso en los gobernantes y en los dirigentes. Más aún, en el caso particular de Milei, vemos que ya ni siquiera hay un poco de decoro en ocultar las cosas. Abiertamente se habla de lanzar los bienes naturales al mercado para que sean consumidos por un pequeño grupo que es el que controla el mundo y que es quien está sediento de recursos y es quien nos está llevando a esta catástrofe. Yo digo siempre que siento que estamos en el Titanic y ya sabemos cuál es la historia del Titanic. No es necesario que yo la mencione. Si no hacemos cambios serios, si no hacemos cambios importantes, si no cambiamos la forma de pensar, si no nos involucramos cada vez más personas en el problema, en pensar en cómo solucionar el problema, no nomás en pensar en el problema, sino en pensar cómo solucionar el problema, no habrá cambio, ¿sí? La economía, el economista que tendría que ver por cómo generar bienestar en una sociedad sin consumir tantos recursos, está prácticamente al servicio de las economías y de las empresas. Y dice que no existe otro modelo, algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos defienden la bandera de que no existe otro modelo, de que ya existió el comunismo, que ya existió el socialismo, etcétera, etcétera, y que eso no funcionó. Por lo tanto, tenemos que seguir con este modelo, cuando ha demostrado que este modelo, en los últimos 40 años, es decir, del 80 al 2020, ha generado casi la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que del 1980, al inicio de la revolución industrial, que son casi 200 años. Entonces, lo que estamos viendo es realmente que nos hemos rendido, que los economistas se han rendido, muchos de ellos, que los gobernantes, los dirigentes simulan ayudarnos, que las empresas, que las grandes empresas, los grandes consorcios no tienen la más mínima intención de cambiar y nos empujan hacia ese iceberg que cada vez se ve más cerca. Por eso es que trato yo, desde mi pequeño espacio, decir que necesitamos involucrarnos más en buscar la solución. Que si estamos más personas pensando en cómo solucionar el problema y generamos un bloque y una fuerza, pudiéramos llegar el momento en que nos opongamos hasta nuestros propios dirigentes, hasta nuestras propias empresas. Esa sería la fuerza que nos pudiera ayudar a evitar que nos estrellemos contra ese iceberg. Que tú te involucres, no solo en entender el problema, sino en aportar, en pensar cómo solucionarlo desde tu actividad, no importa lo que te dediques, ni quién seas, ni qué hagas. Desde ahí, pensar en una solución. Entre más estemos pensando en las soluciones, más soluciones y mejores opciones aparecerán. De lo contrario, si no hacemos nada, si nos derrotamos, si aceptamos una realidad que tal vez a nosotros no nos afecte, pero a tus hijos y a tus nietos sí los afectará, entonces, pues realmente el final ya lo sabemos. El barco invencible, inundible, se estrella contra el iceberg y la mayor parte de las personas que viajan mueren. Para unos cuantos, para las grandes élites, hay medios para sobrevivir. Hay lanchas, hay yates que les podrán permitir sobrevivir. Pero para ti y para mí, tal vez ni siquiera haya un chaleco salvavidas. Y si lo hay, poco nos durará la existencia en aguas gélidas, aguas con
5 o 6 grados bajo cero. Ese sería nuestro destino, ¿sí? Entonces te invito a que reflexiones junto con nosotros, que pienses, que aportes, que nos dejes tus comentarios en este video, que lo compartas, que le des me gusta si te gustó el video. Espero que te haya ayudado a reflexionar para que en el lugar donde tú compartas tus ideas puedas proponer algo en tu escuela, en tu trabajo, en donde quiera que tú te desarrolles. Te deseo lo mejor. Seguiremos con más videos tratando de analizar y hacer de este canal, un espacio crítico para analizar los temas del cambio climático. Hasta luego, que estén bien. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that